You can ask in Valencian, in Spanish, in what other language do you speak? French? German. You can ask in German. You can ask in Sanskrit. In Hindi. Any language. Yes. Voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. Yes, please. Quiero que nos hable sobre su viaje sobre el mundo. My trip around the world. ¿Cuál fue el motor de ese viaje? How much time do you have? Yes. I went around the world Viajé por el mundo for 2.5 years, durante 2 años y medio and I walked 13,000 kilometers. y anduve 30.000 kilómetros. And the reason was that I wanted to promote peace and protest against the war. Y la razón era que quería fomentar la paz y protestar contra la guerra. It was in 1962, 63, 64. Eran los años 1962, 63, 64. Some of you were not even born. Algunos de nosotros no habían nacido todavía. At that time, it was height of Cold War. En aquel momento era la Guerra Fría. Russia and America, or Soviet Union at that time, and United States of America, they were like two big enemies of each other. Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento eran grandes enemigos. And the clock of peace and war was just 3 minutes before midnight, which means any time a nuclear attack can happen. So risky. El reloj de la paz está solamente 3 minutos antes de medianoche y en cualquier momento podía estallar una guerra. Era muy arriesgado. So at that time there was a great philosopher and scientist in England called Bertrand Russell. En aquel momento había un gran filósofo y científico en Inglaterra llamado Bertrand Russell. A Nobel Prize winning Lord Bertrand Russell. Él tiene la categoría de Lord Bertrand Russell y ganó el premio Nobel. He was 10 years older than me now. Tenía 10 años más que yo. He was 19 years old. Tenía 90 years old at that time. 90 años en aquel momento. 90. Ok, vale. Tenía 90 años en aquel momento cuando él empezó el viaje. And he went to the government office of defense ministry, and said, with 100 other people, and said, we will not move until the government bans the bomb. Fue al Ministerio de Defensa con otras 100 personas y dijo, no nos vamos a mover de aquí hasta que el gobierno prohíba la bomba. And so they were arrested. Y los arrestaron. And Bertrand Russell was fined 20 pounds. Y la multa que le pusieron fue de 20 libras. He said, I'm not going to pay fine. Y no voy a pagarla, dijo Bertrand Russell. Then we have to send you to jail. Entonces te tenemos que llevar a la Yes, cárcel. I'll go to jail. Sí, voy a... And so he was sent to jail for 1 week. Así que enviaron a la cárcel por una semana. And I was 25-year-old young person. Yo tenía 25 años. And I read this news. Y leí estas noticias. And I was so inspired and touched. Y estaba tan emocionado y me llenó tanta inspiración. I said, here is a man of 90 going to jail for peace in the world. Es un hombre que tiene 90 años y va a ir a la cárcel por la paz en el mundo. What am I doing, young man, sitting here in a cafe, drinking coffee and reading newspaper? ¿Y qué hago yo aquí joven, sentado en el café, leyendo el periódico y tomando un café? So I was with a friend. Así que hablé con un amigo. So we talked. Hablamos entre los dos. And we decided to go for peace and against nuclear weapons to Moscow, Paris, London, Washington, the 4 nuclear capitals at that time. Así que decidimos ir caminando hacia Moscú, París, London, Londres Washington. y Washington, que eran las 4 potencias nucleares en aquel momento. And then we went to see our teacher, Y fuimos a ver a nuestro maestro, Vinova. Benova, Yeah. And he said, I bless you, y él dijo, os bendigo, but you are going for peace in the world. estáis caminando por la paz en el mundo. Wars begin from fear. Las guerras comienzan con el miedo. Peace begins from trust.
La paz comienza con la confianza. So if you want to go for peace, you have to demonstrate that you trust. Así que si queréis caminar por la paz, tenéis que demostrar que confiáis. How do you demonstrate? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo demuestras? Go without any money in your pocket. Viajar sin nada de dinero en vuestros bolsillos. That means you have to trust yourself. En ese caso tenéis que confiar en vosotros You mismos. have to trust other people. Tenéis que confiar en otras You have to personas. trust the universe. Tenéis que confiar en el You have to trust universo. God. Confiar en Dios. Trust everything. Confiar en todo. I said, any money? We can have a little bit money? He said, no, not a penny. No, ni un solo penique, ni un céntimo. Yeah. So we just say, you are our guru. We have to say, we have to do what you say. Tenemos que hacerte caso. And so, my friend, I left New Delhi from the grave of Mahatma Gandhi without a penny or without a euro or cent in our pocket, walking. Así que mi amigo y yo salimos de la tumba de Mahatma Gandhi en Delhi sin un solo céntimo en los bolsillos. And so we walked through Pakistan, Afghanistan, Iran, Así que caminamos por Pakistán, Afganistán, Irán, Azerbaijan, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Georgia, Moscow. Moscú. And then through Poland, Eastern Germany, Western Germany, Polonia, Paris. Alemania, Oriental, Occidental, París. Yeah. Then we took a little boat from Calais to Dover, and then we walked to London. Y hasta Calais to Dover, y And entonces a Londres. then we met Bertrand Russell. Y ahí nos encontramos con Bertrand He was Russell. 92. Y ahí ya tenía 92 He años. said, when you wrote to me from India, I thought, I never see you. I'm such an old man. You are walking, but you have walked fast. Cuando me enviasteis una carta desde Delhi diciendo que ibais a venir, yo pensé que nunca os iba a conocer porque soy un hombre And mayor. then he Habéis said- caminado rápido. Then he said, you can walk from India to England because there's no water in between apart from the little channel. But from here to America, how will you go? Can I give you some money? Podéis caminar desde la India hasta aquí porque no hay un poquito de agua, pero ¿cómo vais a hacer para caminar de aquí a los Estados Unidos? ¿Puedo dar algo de dinero? I said, Lord Russell, we have not touched money for 2 years. We cannot take any money. But can you help with 2 tickets? Le dijimos que no podíamos, habíamos viajado durante 2 años sin dinero y no podíamos aceptar el dinero, pero quizás nos podía ayudar con 2 billetes de barco. So he said, of course. So he gave us 2 tickets in a boat called Queen Mary. Así que nos dio 2 billetes para viajar en el Queen Mary. It's a big boat, so we could walk in the boat. Así que no podíamos caminar. And so we sailed across the Atlantic, and we arrived in New York, and then we walked to Washington. Así que navegamos por el Atlántico, llegamos a Nueva York And y caminamos we hasta Washington. were received in the Kremlin in Moscow and in the White House in Y Washington. nos recibieron en el Kremlin en Moscú y también en la Casa Blanca en And Washington. then we wrote to Martin Luther King. Y entonces escribimos a Martin Luther King. We said, Dr. King, you gave this big speech about I have a dream. Le dijimos, Dr. King, has hablado este gran discurso sobre yo tengo un sueño. We have a small dream. Tenemos un sueño pequeño. Our dream is to meet you. Nuestro sueño es conocerte. And he said, yes, come. You have walked from India for peace, from the great, land of Gandhi. I'm a follower of Gandhi. Come and meet me. So we went to meet Martin Luther King. Así que Martin Luther King dijo, sí, por supuesto, venid, venís desde la India, yo soy un seguidor de Gandhi, por favor, venid a conocerme. So that was a very highlight of our journey, to meet Martin Luther King. Eso fue uno de Great los man. grandes hitos de nuestro viaje, conocerle a Martin Luther King. Yeah. And then we were invited to Japan. So we went to Japan. Again, people in Japan paid for our fare, our passage. And then we walked from Tokyo to Hiroshima. Así que nos invitaron también a Japón, la gente de Japón pagó nuestros billetes, así que podemos ir a Japón. Y entonces caminamos desde Tokio a To Hiroshima. Hiroshima, Yeah. The first victim of the nuclear weapon. la primera víctima de las armas nucleares. Then we took a boat from Hiroshima or from Japan back to India. Y de ahí cogimos un barco desde Japón hasta la India. Only ticket, no money. Solamente los billetes, nada de dinero. And so for 2.5 years, we did not touch money. Así que durante 2 años y medio no tocamos nada de We dinero. just touched the earth. Solamente tocamos la tierra. And earth and its people provided food, shelter, shoes, clothes, everything. Así que la tierra y la gente que vivía en ella nos proporcionó comida, alojamiento, refugio, todo.
So if some people say, I want to see the world, but I have no money. I say, you don't need money, you need only 2 legs. Así que si alguien quiere ver el mundo pero dice que no tiene dinero, no necesitas dinero, solamente necesitas tus 2 There piernas. are many, many lovely stories in my journey. Hay muchas historias estupendas de mi viaje. And I have written a book called No Destination. He escrito un libro que se llama No Destination, Only in sin English. destino, solamente en inglés, Yeah, but you can get if you read it. pero lo podéis That's conseguir. briefly. Thank you. Any other question? I like to have some dialogue, question answer, because otherwise it becomes a monologue. Yes, please. What was one of the problems you experienced in your small school, and how did you overcome it? Okay. Yeah. ¿Cuáles son los problemas en la escuela pequeña que él tiene y cómo los ha resuelto? First problem Primer was problema, the some of the parents wanted to send their children to the small school because it was near, it was ecological, it was holistic, but algunos de los padres querían enviar a sus hijos a la escuela pequeña porque era ecológica, era holística, estaba cerca, pero they also want mainstream education. también querían la educación general, la común. So I said, you want to have your cake and eat it. Así que quieres tener la tarta y comértela, la tarta entera. So that was one hurdle. Esto fue uno de los We primeros had to padres. convince parents that children will be better, more educated, more confident to live their life if they did not follow the mainstream curriculum. Así que tuvimos que convencer a los padres de que sus hijos estarían mejor, serían más educados si no seguían la educación convencional. And then we had second big challenge always was finding right kind of teachers. Y el segundo problema era encontrar el tipo adecuado de profesores, Because teachers are educated in the normal mainstream system. porque los maestros están educados en un sistema convencional. So finding teachers who can teach in a holistic, ecological, sustainable, spiritual, imaginative way. Así Very que encontrar profesores que pueden enseñar de una forma imaginativa, ecológica, holística, espiritual, es muy difícil. But sometimes with parents, sometimes with other people, we managed. Pero algunas veces con los padres, otros con otras personas, y lo conseguimos. Yeah. And then with the we did not want our children, only children who can afford to pay. Y no queríamos niños que pudieran costearse la escuela. We said our school should not be only for the rich parents. No queremos que nuestra escuela sea solo para los padres ricos. So how do you take children from poor families who are dependent on social security or some other lower income? How do you accommodate such children? Así que ¿cómo haces para que los niños que también dependen del sistema de la seguridad social o que no tienen dinero, cómo haces para que puedan también venir? So we created a scheme called the Guardians of the Small School. Así que creamos un esquema que se llama los guardianes de la pequeña escuela. And we invited people from anywhere in the country or in the world to give a donation of £250 a year as a gift to the charity of the school. And with that money, we can give scholarship to children who cannot afford to come. Así que invitamos a gente de todo el país y de todo el mundo a que hicieran una donación de 250 libras al año para la institución que habíamos creado para eso, para que estos niños pudieran también asistir a la escuela. So no child should be refused because they are not able to afford fee. Así que no tengamos que rechazar la inscripción de ningún niño porque no pueden pagar. And also we kept the fee very, very low. Y también manteníamos la tarifa lo más baja posible, About £1,000 a year, unas 1000 libras al año, which is very little. que es muy poco. And the teachers, we provide them all the kind of facilities like house and all those sort of things, but they receive a small salary. Y los profesores les damos la casa y todas las facilidades que necesitan, pero reciben un salario muy pequeño. We ensure that they are comfortable, but not high living standard. Y nos aseguramos de que están cómodos, pero no que tienen un estándar de vida. So finding such dedicated teachers who can teach holistically
and live simply. Very difficult. Así que es muy difícil encontrar profesores que pueden vivir de una forma simple y enseñar holísticamente. We did not have any problem with government No tuvimos officials problemas con los funcionarios because del gobierno. our children were fluent in English, in reading, writing, arithmetic, only 3 hours that government inspectors are looking for, reading, writing, arithmetic. Porque los niños podían hacer todo lo que los funcionarios del gobierno quieren, que es leer, escribir, aritmética, y los niños sabían. In England they call it 3 hours. En Inglaterra lo llaman las 3 R's. And I tell the inspectors that you are not educated. Y yo Arithmetic is not spelled with R. le digo a los inspectores que tú no has recibido educación porque la aritmética en inglés tampoco empieza con una R. Our children are more educated. Nuestros niños están más educados. So we had always good reports from the inspectors. Así que tenemos siempre buenos informes de los inspectores. We are a registered school, Somos un colegio registrado, no es but un- we don't follow any national curriculum. pero no seguimos el currículum nacional. We say children and teachers are there to make the curriculum. Nosotros decimos que los niños y los profesores juntos son los que hacen el currículum. And teachers should teach each child as a special, unique child. Y los profesores deben enseñar a cada niño único y especial. And observe what is the interest of the child. Y observar cuál es el interés del niño. Don't impose a premeditated or conditioned system on the child. No imponer un sistema precondicionado ya previamente en el niño. So the system should be in the service of the child, not child in the service of the system. El sistema debe estar al servicio del niño y no el niño al servicio del sistema. And so, in the beginning we had more difficulty. Now we have been going for 35 years. Al principio teníamos más problemas, pero ahora ya llevamos 35 años. And we have more kind of found good teachers and everything is better now. Y hemos encontrado buenos profesores y estamos mucho mejor ahora. So it always takes time, Lleva tiempo, but in the end, we are there. pero al final lo conseguimos. And the Schumacher College the same. Y Schumacher College es lo mismo. In the beginning, when we started Schumacher College, people did not believe that Schumacher College will succeed. Cuando fundamos Schumacher College, nadie creía que tuviera éxito. Who is going to come and pay £1,000 a month, £1,000 a week at Schumacher College? Very expensive. £1,000 a week. Who is going to pay to learn ecology or sustainability? ¿Quién va a pagar 1.000 libras a la semana? Es bastante caro. 1.000 libras a la semana para aprender ecología o sostenibilidad. They said, your idea is too idealistic. You are too idealistic. Decían que éramos demasiado idealistas. I say, yes, I'm idealistic. What have the realistic people have achieved? Sí, soy idealista porque ¿qué han conseguido las personas realistas? If realistic people are creating global warming and climate change and wars and conflicts and poverty and pollution, Las personas realistas están causando el cambio climático, el calentamiento global, las guerras, los conflictos, la contaminación. take rest from the realistic people Así que vamos a tomarnos un descanso de las personas realistas and give chance to idealistic people. y vamos a dar la oportunidad a los idealistas. And so, from the very first course, Schumacher College was full. Así que desde el primer momento, desde el primer curso, estaba completo. And ever since it's grown and grown and grown. Y ha seguido creciendo desde entonces. And we are thinking, and I'm talking with the organizers of the conference, we are thinking to run a course in Spanish next year in Schumacher College. Y estamos pensando en organizar un curso en español para el próximo año en Schumacher College. Hemos hablado con los organizadores de la conferencia en And in this year, there is a group of Japanese coming, and we are going to run one course in Japanese. Y este año viene un grupo de Japón y vamos a tener un curso en japonés. And we are providing holistic science, holistic economics, holistic ecological design, holistic agriculture. All these subjects we are teaching, and they get master's degree in holistic learning. Enseñamos agricultura holística, ecología holística y todo, damos grados, damos certificados de este tipo de, todo con educación holística. Also at Schumacher College we provide scholarship for people who cannot afford the full fee. Y también ayudamos a la gente que no puede pagar toda la tarifa. Good. Thank you. Thank you. Yes. ¿Cómo hacen el currículum los alumnos y los profesores? ¿Cuál sería la forma de elaborar, no sé, las actividades diarias? How does it work
teacher and student negotiate. Los profesores y los estudiantes negocian. Every term, there's a time when teacher will sit with the student and say, what do you want to learn? Cada semestre el profesor se sienta con el estudiante y pregunta, ¿qué quieres estudiar? What interests you? ¿Qué te interesa? So, slow, and also teacher observes the child and sees what interests the child. O también el profesor observa al niño y se da cuenta de cuáles son los intereses. What que tiene. language do you want to learn? ¿Qué idioma quieres aprender? What skills you want to learn? ¿Qué habilidades quieres aprender? So we, in the school, small school, we have a garden, so children learn gardening. We have a kitchen, children learn cooking. We have practical woodwork. We have practical things to do with hands. Children learn. Tenemos un huerto para que aprendan a cultivar alimentos, tenemos una cocina para que aprendan a cocinar, tenemos una carpintería, tenemos distintas cosas para que puedan aprender trabajos prácticos. So we ask children, and we observe children, and we talk. I saw you taking so much interest in this, or you took interest in that. How about developing that? How about developing this? So we negotiate, we discuss with children. Porque observamos a los niños y les comentamos, te he visto que has estado interesado en esto, te he visto que has estado haciendo aquello otro. Entonces les preguntamos, hablamos con ellos, negociamos con los niños. And then children tell us, yes, I do enjoy that, or I don't like that. So all right, you start with what you enjoy and leave it what you don't like. We'll see, maybe next year you might like it. Y entonces el niño nos dice, sí, esto me gusta, esto no tanto. Entonces decimos, vale, pues sigue con lo que estabas, con lo que te gusta, deja lo que no te gusta. Quizás el año que viene te guste otra vez, ya veremos. Then we also have children talking to each other about their subjects. Y también los niños hablan entre ellos sobre las materias. So if a student is more interested in literature and other interested in science, they talk to each other about literature and science. Así que si por ejemplo uno le interesa más la literatura y a otro más la ciencia, entre ellos hablan de literatura y de ciencia. And they say, why are you interested in science? Or why are you interested in literature? And then they can talk and inform each other. Y se preguntan el uno al otro, ¿y por qué te interesa esa materia? ¿Por qué te interesa la otra? Y entonces así se informan los unos a los So otros. it's a kind of gradual evolving process. We teach slowly. It's a slow learning. Enseñamos lentamente. No, We, tenemos, we don't say you have to learn fast. no tenemos prisa, no decimos que hay que aprender. Take your time. Tómate el tiempo. There is no hurry. No hay ninguna prisa. Like you plant a seed in the ground, Como cuando pones una semilla en la you tierra, put lots of water, lots of compost, pones un montón de agua, de compost, but the fruit will not come, the vegetables will not come until the season is right. pero la fruta, las verduras no crecerán hasta que sea el momento justo. So it's very important for teachers to wait and observe and wait until you see what child wants to learn. Así que es muy importante que los profesores observen y esperen a que el niño demuestre interés y veamos qué es lo que realmente quiere aprender. This is why we called it the small school. Y esto es el motivo por el que llamamos la pequeña Because escuela. when the school is small, you can do it. Porque esto lo puedes hacer en una escuela pequeña. When a school has 1,000 children, Porque you cannot do it. si escuela tiene 1000 niños, no van a hacerlo. In a school of 1,000 children, children become a number. Porque en una escuela de 1000 niños, los niños se convierten en un número. In a school of 25 children, each child is an individual person. En una escuela de 25 niños, cada niño es un individuo. So we can negotiate with each child, observe each child, and help each child to become himself or herself. Así que podemos observar a cada niño, negociar con él y ayudarle a que sea mejor de sí mismo. It's a slow process. Es un proceso lento, You have to have a lot of patience. hace falta mucha paciencia. Sometimes it takes time to learn what the child wants to really learn. A veces lleva mucho tiempo darse cuenta de lo que el niño quiere aprender de verdad, But we try to have patience. pero intentamos ser pacientes. The more important, not to impose something on children, Lo más importante es no imponer nada en el but niño, let the education emerge and unfold. pero dejar que esta educación emerja y se despliegue. Pues. Rupert Sheldrake calls it morphic resonance. Morphic resonance. La resonancia. Resonance. La- Morphic. La resonancia. Like morphosis, metamorphosis. Ah, ok. Morphic, unfolding. Ok. Resonance. Vale, la resonancia Mórfica. mórfica. Vale. Morphica, yeah. Vale. That's it. Yes, please. Yeah. Bueno, voy a preguntar en castellano. Cuando escuchaba, ¿no? Me venía mucho esto, ¿no? En la escuela pequeña, ¿no? De small school, por qué era, cuántos niños podía tener y realmente
cómo se relaciona el adulto con el niño para ser capaz de identificar eso, ¿no? El no estar a lo mejor en la acción, ¿no? Sino cómo... Siempre hay 25 o a dónde llega. We are in a small village, Estamos en un pueblo pequeño, about 1,000 people, unas 1000 personas. and we say to people that only children who can either walk or bicycle come to the school. Les decimos a la gente que solo pueden venir los niños que caminen o que anden en bicicleta. And Que puedan caminar o andar en We bicicleta. don't encourage children to come from long distance. No animamos que vengan de largas distancias. And we say the school should be like a home, Porque la escuela debe ser como un hogar, like a community. como una comunidad. And when you have 25 children, it's like a home. Y si tienes 25 niños es como una casa. The small school is open 24 hours a day, 7 days a week. Porque la pequeña escuela está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Children can come anytime, Los niños pueden venir en cualquier momento. play, use computer, use musical instruments, use library, go in the garden, do what you like. Go and make a cup of tea, whatever you like. 24 hours school is open. Jugar, hacerse un café, un té, trabajar con los ordenadores, en el huerto, pueden venir en cualquier momento y hacer lo que quieran. You cannot have such a homely school when you have 1,000 children. You have to have a small number. Pero si tienes 1000 niños no hay manera de hacer eso, tiene que ser una escuela pequeña. So I would like to say many small schools and small universities and small colleges where children and students can feel at home. It should be their home. They should be able to clean, they should be able to garden, they should be able to wash dishes, they should be able to do what they do at home. Así que es necesario que haya muchas escuelas, universidades, facultades pequeñas en las que se puedan sentir en casa, puedan fregar los platos, puedan cocinar, puedan utilizar todo lo que hay allí. Bueno, le puedes decir que lo que dice tiene mucho sentido. Yeah, it has- Me siento bien escuchando. It has a lot of sense for her. She feels good listening to what you said because it makes a lot of sense for her. Lot of sense, yeah. Good. Thank you. Yes? Los padres fuimos educados en esas tendencias mainstream que decías. Parents were educated in mainstream education. Hmm? Parents were educated in this Mainstream education, yes. Y estamos haciendo un gran trabajo en volver a entender la educación también, ¿no? O sea, nos estamos reeducando. Doing a lot of effort trying to understand new education. ¿Cuál sería tu consejo para poder llevar bien esas tres partes que decías, esa parte de manos, sentimiento y cabeza, ¿no? What would be your recommendations so that we can do this part, that head, heart and hands? Yeah, as yeah, parents? yeah. One thing you can do is to learn from and study many great thinkers who have thought about education system. Una de las cosas que puedes hacer es leer y estudiar grandes pensadores que han hablado sobre los sistemas educativos. Maria Montessori, María Rudolf Montessori, Steiner, Steiner, Mahatma Gandhi, Krishnamurti. Many great thinkers have thought about education. muchos grandes pensadores han hablado ya sobre la educación. There's a new book called Last Child in the Wood. Hay un libro llamado Last Child in the Wood, Yeah. y el último niño en el bosque. And that book is very good about head, heart and hands. Y este libro es muy bueno sobre cabeza, corazón y manos. There is in California, there's an institute called Eco-Literacy Institute. En California hay un instituto llamado el Instituto de Literacy. Literacy. Eco-Literacy Institute. Fritjof Capra started it. So you learn from these experiments Así que aprendes estos experimentos and you learn from these learned books, y que aprendes estos libros también and then you question, y haces preguntas. is this system producing the right kind of children? ¿Este sistema está produciendo el tipo adecuado de niños?
Because we have a questioning mind, Porque tenemos una pregunta en la mente, but we don't use that questioning mind. pero no utilizamos esa pregunta que We tenemos just en la say, mente. this is the system, this is all children have to do, there's no other alternative, just carry on. Simplemente decimos no hay alternativas, es el sistema, simplemente sigamos con él. So in order to open your heart and learn about heart and hands, you have to ask questions. Para abrir tu corazón y aprender sobre cabeza, corazón y manos, tienes que hacer preguntas. And when you start to look, you find the answer. Y cuando empiezas a mirar, encuentras la respuesta. There are many, many wonderful examples around the world. Hay muchísimos ejemplos maravillosos en todo el mundo. Gracias, thank you. Yes? Hola, aquí. Yes. Me gustaría saber si entre las familias de los niños que acuden a tu escuela se da la cooperación de alguna manera que lleve a una relación de comunidad y si es así, ¿cómo ha evolucionado? Yes, yes. I mean, it's not absolutely community because many of our teachers are from an arts background. No es una comunidad real, absoluta, porque muchos de nuestros profesores vienen de los antecedentes del arte, Yeah, crafts background. de artesanía. Yeah, and some of them are from environmental movement, Ellos vienen del movimiento medioambiental and so they do meet each other in other occasions and have a sense of community. y se encuentran de vez en cuando y tienen una sensación de comunidad. But some parents are such straightforward farmers and sort of mainstream sort of families, so they just send their children because they think it's at home, it's nearby, and the children are not bullied and that sort of thing, but they don't form a close community. Pero otros padres no tienen estos pensamientos, son más convencionales de alguna forma, simplemente los envían porque allí no hay bullying, no hay problemas de acoso, no está cerca, es una buena escuela, entonces Yes. simplemente les So envían. every month there is a meeting of parents, Cada mes hay una reunión de padres, but not all parents come. pero no todos los padres vienen. Some come, some regularly come, some occasionally come, some don't come. Some don't come. Vienen a menudo, otros de vez en cuando, otros no vienen nunca. But that's the human condition, Pero es la condición humana and you can't force. y no puedes obligar You a nadie. cannot force a community. No puedes obligar a formar You can una only comunidad. offer, and those who accept, they have community, but those who don't accept, they don't part of community. Tú puedes ofrecerla y el que quiera la puede formar, pero los que no quieran, pues no. Some parents are very active in the school. Algunos padres son muy activos en el colegio Some people are not. y otros no. Some people come and teach children, or garden with children, or cook with children, take out on a field trip to children, and others parents, you hardly see them. Algunos padres vienen a la escuela, cultivan con los niños, cocinan con los niños, les llevan a dar paseos por el campo, pero otros padres no participan en So eso. the picture is mixed. Así que hay una mezcla. It's not completely sort of community of parents. No es que haya una comunidad. I hope you have a better community here. Espero que tengáis una mejor comunidad aquí. Okay? Yo Yes. muchas gracias a ti. Yo quería preguntar, tengo curiosidad por saber en su escuela, ¿no? ¿Cómo se gestiona el tema de transmitir el tema de la alimentación, igual que la relación con los animales? ¿Cómo gestionan esto? ¿Hasta qué punto es importante o no? How do you manage in your school about how you feed yourself and the food you take and raise your animals, if it's important or not? So the small school meals are all vegetarian. Todas las comidas allí en la escuela son vegetarianas. In the small school we have a garden, Hay un huerto and every child works in the y garden. todos los niños trabajan en el huerto. And the kitchen is center. Y la cocina es el centro. Yeah. And we say to children, when you are cooking, you are not missing any lesson. This is your lesson. Y les decimos a los niños, cuando estás cocinando no te estás perdiendo ninguna clase, porque esta es tu clase, esta es tu lección. And we say to children that learning to cook is as important as learning science or mathematics or Darwin or Shakespeare, as important as cooking. Y les decimos que aprender a cocinar es tan importante como aritmética, como ciencia, como Shakespeare, es igual de importante. Sometimes I go even further and I say to children,
learning to cook is more important than learning Shakespeare and Darwin. Y algunas veces voy un poquito más allá y les digo que cocinar es más importante que aprender a Shakespeare. Because without Shakespeare and Darwin, you can still survive. But without food, you cannot survive. Porque sin Shakespeare y sin Darwin puedes sobrevivir, pero sin comida no. And therefore, I have always, for 25 or 35 years now, 35 years, cooking and eating together and washing the dishes is central to small school activity. Así que durante los 35 años que llevamos, cocinar, fregar los platos en la cocina es central en la vida de la Even in escuela. your home, kitchen is always the center. Incluso en vuestras casas, la cocina siempre es el Without a kitchen, there is no home. Sin una cocina no hay ninguna casa. So I say kitchen in the small school is also a center. Así que la cocina en la escuela pequeña también Without es the el centro. kitchen, the small school will not exist. Sin la cocina no existiría la pequeña escuela. When I go to speak to a business house, Cuando voy a hablar a una empresa, una casa de I negocios, ask them, are you a company? yo les pregunto, ¿sois una empresa? They say, yes, we are a company. Sí, somos una empresa. So please tell me where is your kitchen? Entonces, ¿dónde está la cocina? What do you mean we are a business? ¿Qué quieres decir? ¿Somos una empresa? I say that you are company means compane. Pane means bread. Empresa en inglés es company, que significa con el pan, Com means together, compane means bread. So sharing bread, sharing meal together. compartir el pan, compartir la comida, es So- una compañía. So companionship. If you want to develop companionship, friendship, companionship, then you need to eat together. Así que quieres desarrollar una amistad, una compañía, también en la empresa, tienes que tener A good family eat together. una buena familia, come junta. And especially on Sunday, you have a free Sunday, parents, children, grandparents, they all come together to eat. Especialmente los domingos, todos los abuelos, los tíos, los hijos, todos vienen juntos para comer. Schumacher is the same. Kitchen is the center. En Schumacher College es lo mismo, la cocina I es cook central. once a week, I cook for 50, 60 people. Una vez a la semana yo cocino para 50 o 60 And personas. that is one of the best time. I can have people from Brazil, people from America, people from Japan, people from India cooking with me. Y este es el mejor momento porque tengo gente de muchos países, de Brasil, de India, cocinando conmigo. So, every teacher and students and staff, we all cook. Así que todos los estudiantes, todos cocinamos. Cooking is not only to feed your body. Cocinar no es solamente para alimentarte a ti. Cooking is a culture. Cooking is a culture. It's an art. Es una cultura, es un arte, It's a way of sharing. es una forma de compartir. It's a way of gratitude. Es una forma de sentirse agradecido. And therefore, cooking and food is not industry. Así que la cocina, el cocinar y la comida no tienen nada que ver con la industria. It's not utilitarian. No es algo que se puede, no es un producto. Through food, we celebrate. Celebramos los alimentos reales, We celebrate being together. celebramos estar juntos, We celebrate family together. estar la familia cuando We estamos juntos, celebrate school together. celebramos la escuela todos unidos. So food, for me, is a very high priority. Así que la comida para mí es una de las grandes prioridades. Pero ¿cómo gestiona esa tendencia vegetariana, digamos, en los padres y en sus niños? How do you manage this vegetarianism with parents and with children? Yes, parents are not vegetarians at home. Los padres no son vegetarianos en casa. Some are, Algunos sí, some not. otros no. But at the small school, only vegetarian. Pero en la pequeña escuela solo es And vegetariano. at Schumacher College, only Y en vegetarian. Schumacher College igual. And we say to children, you can eat meat at home, but try how delicious food can be without meat. Y les decimos a los niños, si quieres puedes comer carne en tu casa, pero aquí prueba lo maravilloso y lo delicioso. And many times it has happened that children from the small school go home and they say, we don't need to eat meat. Vegetarian food can be very good, I'll cook. Y muchas veces el niño va a su casa y dice, no tenemos por qué comer carne, la comida vegetariana está perfecta. And sometimes parents have complained to us. The children come and they don't eat meat, how they need protein. Y algunas veces los padres nos han venido a quejar a nosotros porque los niños no comían carne And y I necesitaban proteína. And then I say to parents, tell me how can elephant become so big?
Y entonces yo le digo a los padres, ¿cómo puede un elefante ser tan grande? Elephants are Los vegetarians. elefantes son vegetarianos. How can horses can be so powerful? Paula? Horses are very powerful. They are vegetarians. Son They don't vegetarianos. eat meat. So this idea that you need a lot of protein Así que esta idea de is the idea imposed by the meat industry. está impuesta por la industria de la carne, la industria cárnica. And lentils have very strong protein. Las lentejas tienen una proteína muy Beans have a strong fuerte. protein. Las alubias. As today at lunchtime I was eating peanuts. Sí, hoy en la comida estaba comiendo cacahuetes. They are protein. Tienen proteína también. So there is no lack of protein in vegetarian food. Así que no falta proteína en la comida vegetariana. And particularly I say to parents, if you do eat meat, reduce the eating of meat. Especialmente le digo a los padres, si vas a comer carne, reduce el consumo. And buy only organic meat, Y solo compra orgánica, where animals are free range in the field. donde los animales crecen libres en el campo. Don't buy meat which comes from the factory farm, No compres carne que viene de las factorías, because antibiotics are injected in animals. porque los inyectan antibióticos. Animals never see the light of the day. Los animales no ven nunca la luz del día, They are not happy. no están felices. If you eat meat of unhappy animals, how are you going to be happy? Si comes carne de un animal que no está feliz, ¿cómo vas a ser tú feliz? Because we are what we eat. Porque somos lo que comemos. Our bodies are made of our food. Nuestros cuerpos están hechos de la comida. So if you have to eat meat, eat only organic, free range, and a small amount. Así que si tienes que comer carnes, vas a comerla, que sea orgánica, pequeñas cantidades y que crezca salvaje. And if you want to be vegetarian, learn to cook wonderful dishes. Y si vas a ser vegetariano, aprende a cocinar platos estupendos. I make vegetarian pizzas, Yo hago pizzas vegetarianas, vegetarian pasta sauce, pasta vegetarian curry, curry vegetariana, vegetarian Chinese dishes. platos chinos There are vegetarianos. thousands of dishes. You can make delicious and healthy dishes from vegetarian. Hay miles de platos deliciosos vegetarianos. And animals should be respected. Los animales también merecen nuestro respeto. So free range, organic, if you have to eat meat, okay, but no factory farm. Así que, bueno, si vas a comer carne orgánica, que se cultive, que crezca libre, vale, pero nada de carne de factorías. No sé. Then, Y yo preguntaba por el interés de los niños en la huerta. Me ha dicho que todos los niños trabajaban en el huerto. Entonces, a todos les interesa o poco a poco van andando a que les interese. Children always interested in outdoor play. Los niños siempre están interesados en jugar al aire libre. They get bored in the classroom. Se aburren en las clases. So we say, go and play in the garden. Así que les decimos que vayan a jugar al huerto. And they see some weeding or some planting or some watering, they enjoy it. Y entonces ven lo que está pasando allí. I have never, in 35 years, I've never found any child saying, I don't want to be in the garden. En 35 años no me he encontrado con ningún niño que no quiera estar en el huerto. But I found many children who say, I don't want to be in the classroom. Pero he encontrado muchos niños que no quieren estar en la clase. I say to children, climb the trees, Yo le digo a los niños que se suban a los árboles, run around. que corran, When you are exhausted, tired, come in the classroom. y cuando ya estés cansado y agotado, entonces ven a clase. So gardening is not a problem. Así que no es For un children. problema. They Bueno, enjoy it. les Even encanta. at home, my two children, they love gardening. Incluso en casa mis dos niños les encanta. And my both children went to the small school. Y mis, yo, sorry. Both children Ah, went que to the small school. ambos hijos míos fueron a la pequeña escuela. Yeah, so no problem. Así que It's more problem with the adults. es más problema con los adultos. They say, I don't want to get my hands dirty. No quiero ensuciarme las manos. I said, dirt is not dirty. La suciedad no es sucio, no es sucio. Dirt is not dirty. The Sanskrit, the English word dirty means soily, earthy. Dirt is not dirty. Dirt is the source of food. La sustancia como de la tierra, ¿no? de la fuente de la comida, de la tierra, no es, aunque tiene la misma raíz que suciedad, no es lo mismo.
Alhamdulillah. Gracias. Satish, hace muchos años que visita España y quería saber, desde su conocimiento, desde toda la época que vive visitando España, ha visto que hay muchos proyectos como Ojo de Agua. ¿Cuál es su impresión, cuál es el reto que nos falta como sociedad para que estos espacios tengan el reconocimiento que merecen a nivel oficial? Yes, yes. Yes, I've been coming to Spain for the last 10 or 15 years. Vengo a España desde hace 10 o 15 años. And there's a very good project in Mallorca. Hay un proyecto muy bueno en There's a Mallorca, school like your school una here. escuela como esta, Yeah. And poco a poco. poco a poco. Yeah, very good project. And then your project in Marbella, permaculture. Tu proyecto teaching. en Marbella, permacultura. Yeah. There's a very good project in Asturias, Otro proyecto muy bueno en started by Asturias, one of the Schumacher College students. el que fue fundado por uno de los estudiantes de Schumacher College. The challenge in Spain is that people are still being conditioned to think that progress means industrialization. El desafío en España es que la gente todavía está condicionada a pensar que el progreso significa industrialización. Everything should be made by machine. Todo debe ser hecho por las manos. We don't have to use our hands to make anything. No tenemos que utilizar nuestras manos para hacer. This is a psychological problem. Este es el problema psicológico. It's a conditioning of the mind. Es un condicionamiento de la mente. Yeah. So what we need to bring is making something by hand should be fun and joy and pleasure. That's what we have to do. Y lo que tenemos que hacer es conseguir que se entienda que hacer algo con las manos es un placer, es una alegría. The second challenge is government. Y el segundo reto es el gobierno. Government is a big problem. Eso es un problema grande. And so we have to, this is when I say to you, you have to challenge the government. Así que os he dicho, hay que retarle al gobierno. Government should promote innovation, not be an obstacle against innovation. El gobierno debería favorecer la innovación y no ser un obstáculo para ella. So that's we have to deal. So one is condition of the mind of people, parents, they want their children to go in the mainstream, and the other is government. So, así que como hemos dicho, uno de los problemas es el condicionamiento de los padres, de la mente de los padres que piensan que sus hijos tienen que seguir la corriente principal, y el otro es el gobierno. But don't worry about the government, Pero no te preocupes por el gobierno, because they are not going to change too quickly. porque no van a cambiar muy rápidamente. Even when you have your new election in the end of June, Así que incluso con las nuevas elecciones a finales de junio, whichever party you vote, is government gets in power. así que cualquier partido que salga va a ser más o menos. So the real change will come from the grassroots. El cambio real vendrá de la base. So your project in Marbella, that is good project. Start. Tu proyecto en Marbella es bueno, comienza. This project here is a good project. Este proyecto es bueno. And when many such small projects have started, then government will wake up. Así cuando haya muchos proyectos como este, entonces el gobierno se dará cuenta. And government will think that, oh, there are votes in this kind of Y education. entonces se dará cuenta de que hay votos en este tipo de educación. And then so we have to have patience. Así tenemos que tener paciencia. Thank you, Satish. Now speaking about the politicians and the government, Yeah. I need an advice. If you were a parent, because we have the challenge, and we are very lucky to live in a changing world. It's a special moment of our work here in Spain. No? Many changes, education, politicians. The parents here, we took the decision to send our kids to this kind of schools because, as you said, there are many in Spain, no? Yeah. But if you were a parent here in Spain and you took one decision, you took your child to small school, to a preschool. That's like this, no? What else would you do if you were a parent? A part of that, no? You know what I mean? Yeah. If I Because was, I am a parent. Si fueras un padre que ya has llevado a tu hijo a la pequeña escuela, has hecho un cambio ya, porque estamos en un mundo cambiante,
¿qué más se puede hacer? ¿No? Desde la pregunta. ¿Qué más todavía como padres? Exacto, ¿qué más podemos hacer? ¿O qué haría él si estuviera en esta posición? Okay? Okay. If I was a parent, apart from sending my children, which I did, to the small school, Si fuera un padre, además de enviar a mis hijos, lo que hice a la pequeña escuela, I will communicate. comunicaría. I will communicate with other people who are not who do not understand and who are not aware of the ecological and holistic education. I will communicate. Se lo contaría a otras personas que no conocen la educación holística y ecológica, se lo You- contaría a ellos. You are sending your children to this school. Vosotros enviáis a vuestros hijos a esta escuela. This is good, Está bien, but it's not enough. pero no es suficiente. You also need to communicate to the world at large Hay que decírselo al mundo and tell other people why you are sending your child here. y explicar a otras personas por qué lo estamos Why it is important that children learn about trees and the mountains and the plants and the animals and the birds and the insects and the earthworms. Porque es importante que los niños aprendan de la naturaleza, los insectos, las montañas, los árboles. You have to tell other people that one earthworm turns 6 tons of soil every month. Hay que enseñar a la gente que una sola lombriz da vueltas a 6 toneladas de tierra cada 6 tons of soil is turned every month. cada mes. 6 Yeah. toneladas de tierra cada mes. da Just vueltas. imagine if you have 100 earthworms in a soil, how much earth is turned in a month. Así que imagínate si tienes 100 lombrices en un trozo de tierra. So if children learn about these things, you have to tell the world. Así que si los niños aprenden estas cosas, hay que decírselas al mundo. If you have 100 parents, each parent talking to 10 other people, with 1,000 people knowing about it. Así que son 100 padres hablando cada uno a 10, otras 10 personas, entonces son 1000 personas que lo saben. So this way you build a movement. Y de esa forma se crea un movimiento. This is good that you send your child, but not enough. Está bien que has traído a tu hijo aquí, pero no es suficiente. You have to be a part of the movement of transformation. Tienes que formar parte del movimiento de la transformación. And that movement, when it's built strong, then government will change. Y cuando este movimiento es firme, es sólido, entonces el gobierno cambiará. Yeah. Okay. Sí. Cuando hablamos de proyectos holísticos, creo que debemos tocar también la espiritualidad. Me gustaría saber cómo introducen en su escuela la espiritualidad. When we talk about holistic schools and education, we have to talk about spirituality. How to touch this spirituality. Yeah. I talk about, there is my book in Spanish Hay un libro mío en español, called Soil, Soul, Society. Suelo, Tierra y Sociedad. Yeah. And holistic education requires our relationship with the soil, La educación holística requiere una relación con el our suelo, relationship with the soul, the spirit, una relación con el alma y con el espíritu, and our relationship with this society. y una relación con la sociedad. So spirituality is very important. Así que la espiritualidad es muy importante. Through spirituality, we build relationship. Con la espiritualidad construimos relaciones. All the spiritual qualities are about relationship. Todas las cualidades espirituales tienen que ver con la relación. For example, love is a spiritual quality. Por ejemplo, el amor es But una what is cualidad love? espiritual, pero ¿qué es el amor? Love is a relationship between two. Es una relación entre dos. You love other person. Amas a otra persona, You love trees. amas a los árboles, You love a house. amas a tu casa, You love to make poetry. amas hacer cerámica, You love music. amas la It's música. all relationship. Todo es una relación. Generosity is a spiritual relation, a spiritual quality. Y la generosidad es otra cualidad espiritual. So, what is generosity? It's a relationship that you be kind and generous to other people. Es otra relación que eres amable y generoso con otra persona. You give your time, you give your love, you give your service generously without being mean. Le das tu tiempo, tu generosidad, tu amor, sin ser mezquino. So the word spirit comes from breathing. Inspirare, expirare. Así que Breathing in, breathing out. la palabra espíritu viene de respirar, inspirar y expirar. When you stop breathing, you are expired. Cuando dejas de respirar, So if you don't believe in spirituality, you have to stop breathing. And we breathe together. y nosotros respiramos juntos. We are breathing the same air. Everybody is breathing the same air. Estamos respirando el mismo aire, And so we are related. así que estamos relacionados, We are connected. estamos conectados.
That sense of unity of life is the spiritual value. Esta es una sensación de unidad en el valor espiritual. Spirituality is not in the books of the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. La espiritualidad no está en el Corán, en la Biblia, en el Bhagavad Gita. Spirituality is not in the church, the mosque, the temple. Tampoco está en los templos ni en las mezquitas. Spirituality is in our heart. Está en nuestro corazón. Spirituality in our breathing. Espiritualidad está en nuestra When you respiración. hug somebody, that's a spiritual action. Cuando abrazas a alguien es una acción espiritual. When you make a cup of tea for somebody, it's a spiritual action. Cuando le ofreces una taza de té, You make a beautiful garden, that's a spiritual action. cuando haces un huerto precioso, hermoso. Spirituality is the motivation, La espiritualidad es la the motivación, intention. la intención. What is the motivation behind your gardening or behind your cooking? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de cultivar el huerto, de cocinar? What is motivation behind teaching your children? Detrás de enseñar a nuestros hijos. If it is love and self-service and generosity, Tiene- then it is spiritual. Y si tiene amor, tiene generosidad y tiene servicio hacia los demás, And entonces es if you espiritual. are doing gardening to make money or teaching to earn a salary, monthly salary, then it's not spiritual. Si lo haces para ganar un salario, entonces no es espiritual, Because your motivation is material. porque tu motivación es material. Matter is not bad, La materia no está mal, but matter and spirit should be together. pero la materia y el espíritu deberían ir juntos. If you separate spirit and matter Si separas la materia del and espíritu only worship the matter, y solo te relacionas con la materia, then it becomes materialism. entonces te conviertes en materialista. But when matter and spirit come together, Pero cuando vienen juntos, se and the juntan, matter is embodiment of spirit, y la materia es la encarnación del then espíritu, it's a spiritual. entonces es espiritual. So spirituality is not to do with religion. La espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, Spirituality is to do with your motivation in your heart. tiene que ver con la motivación en tu corazón. And so our education at the small school and Schumacher College is spiritual education. Así que nuestra educación en la pequeña escuela y en Schumacher College es espiritual. Our work for the ecology is spiritual ecology. Nuestro trabajo por la ecología es una ecología espiritual. And at Schumacher College we are organizing, launching soon, a master's program in spiritual ecology. Y estamos organizando en Schumacher College un programa de ecología espiritual. Some of our environmental movement is very reductionist. Algunos de los movimientos medioambientales son muy reduccionistas. They think that with some kind of scientific method we can protect the earth. Piensan que con alguna materia podemos proteger a la tierra. But I think we have to have a love of nature, love of the earth, respect for the earth, gratitude for the earth. Pero tenemos que amar a la tierra, sentirnos agradecidos por ella. Then I think our environmental movement will be stronger. Entonces el movimiento medioambiental será más fuerte. Otherwise, just scientific and material organization is like rearranging the deck chairs when the Titanic is sinking. Solamente un poco de hacer una materialista, solamente cambiando, poniendo aquí materia, algo ecológico, medioambiental, es como que el Titanic que se hunde, se va a seguir hundiendo. So for me, spirituality is very important. Así que para mí la espiritualidad es muy importante. Yes? Hola Satish. Quería preguntar, bueno, yo supongo que él medita, me da la impresión. ¿Es así? ¿Qué importancia le otorga la meditación en este momento que vivimos? How important is for you meditation in this moment, at this moment? Meditation is essential La meditación es esencial for the health of the mind. para la salud de la mente. The word meditation and medicine come from the same Latin root called medure. La palabra meditación y medicina vienen de la misma raíz. So, for your physical health, you take medicine. Para tu salud física tomas medicamentos, For mental health, you take meditation. para la salud mental So, meditas. for the healing of the soul and healing of the mind, meditation is essential. Así que para la salud de tu alma y de tu mente es fundamental. la What is meditación. meditation? ¿Qué es la meditación? To be mindful, Estar consciente, ser to be consciente, aware estar alerta. what is going on. ¿Qué está pasando? You have to know what is the state of my mind. ¿Cuál es el estado de mi mente en este momento? Is your mind anxious? ¿Está ansiosa? Is your mind angry? ¿Está enfadada? Is your mind depressed? ¿Está deprimida? Is your mind joyful? ¿Está llena de alegría? Is your mind celebrating? ¿Está celebrando? What is your mind doing? ¿Qué está haciendo tu If mente? you don't know your mind, Si no conoces tu mente, if you are not aware of your si no mind, eres consciente de lo que pasa,
how are you going to make your mind something which helps you? ¿Cómo vas a conseguir que tu mente te ayude? So being mindful is to meditate. Así que hay que ser, para ser conscientes hay que meditar. And it's essential. Es fundamental. So it's a part of my life. Es parte de mi vida. Thank you. I think that's enough. Hay que ser conscientes. Thank you very much. Thank you for inviting me.